Ya estamos. Aló. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, por lo menos ya tengo audio. ¡Ay, sí! Milagro. Bienvenido. Nos Uy, uy, alegra uy, contar con tu presencia. fue terriblemente azaroso. Sí, Ya, mil ya disculpas, están listo. quedando todas las personas presentes. Ya, listo, entonces, ¿me avisas, André, para ya empezar con la transmisión? Listo, ok. Eh, Buenas noches con todos los presentes que nos acompañan el día de hoy. Tengo el gusto de presentarme. Mi nombre es José Mena, editora junior de la revista El Outsider. Vamos ahora a empezar a hablar sobre el evento de Chile, Democracia o Retroceso. El 25 de octubre se llevó a cabo el plebiscito en el que se aprobó un cambio de constitución bajo una mayoría de votos con un 78% a favor. El nuevo texto constituyente será redactado por la Convención Constituyente elegida bajo voto popular y principios paritarios, con el único propósito de crear la nueva Carta Magna. El cambio de constitución fue una de las demandas hechas tras el estallido social de octubre de 2019, mismo que dio lugar a manifestaciones masivas, siendo las más controversiales desde el regreso a la democracia en 1990, y desencadenó episodios de violencia que derivaron en la muerte de más de 30 personas y 2.250 querellas de violación de los derechos humanos. El panorama de Chile tras este suceso se encuentra sujeto a varios retos y cambios en los campos políticos, sociales, culturales y económicos. En este panel vamos a analizar los antecedentes y el contexto que llevaron al plebiscito nacional 2020, las razones del voto a favor de una nueva constitución chilena y analizaremos el futuro de Chile, las implicaciones políticas, económicas y sociales de una nueva constitución basada en la proyección hacia un Estado social de derecho. El día de hoy tenemos el gusto de contar con Arturo Moscoso, abogado y doctor de jurisprudencia de la PUCE, máster en ciencia política por Flaxo, candidato a doctor por la Universidad de Salamanca, profesor universitario y director ejecutivo del Grupo de Análisis Político 50+1 de Ecuador. Con Sebastián Alwin, quien es abogado de la Universidad de Chile y Master of Science de la Heidelberg University, integrante de la comisión que redactó la reforma constitucional que regula además del proceso constituyente chileno. Con Sergio Gres, licenciado en Historia y magíster en Historia también por la Universidad de París 8 en Francia y académico de la Universidad de Chile. Un gusto contar con ustedes. Empezamos contigo, estimado Sergio. ¿Cuáles para ti son los factores claves para entender la exigencia del pueblo chileno hacia una nueva constitución? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para entender lo que ocurre en Chile hay que entender algunas características del régimen político que tenemos desde 1990 y de la llamada transición a la democracia. La dictadura de Pinochet no fue derrocada. Hubo movilizaciones populares muy intensas durante los años 80 y finalmente esta situación, para evitar que se produjera un desborde popular que las clases dominantes, la oligarquía, el gobierno norteamericano y otros poderes internacionales no estaban dispuestos a soportar, se
llegó a un acuerdo entre las cúpulas de la oposición moderada de la época, básicamente lo que se constituiría como coalición de concertación de partidos por la democracia, y que gobernó de manera ininterrumpida entre 1990 y 2010, y las cúpulas de la propia dictadura, para hacer una transición ordenada, pacífica, pero que mantuviera el modelo de economía y sociedad neoliberales implantados por el régimen dictatorial, que le asegurara la impunidad al dictador y a su círculo más cercano, y que consagrara un régimen político que realmente no es una democracia verdadera en el sentido universalmente aceptado, puesto que, tal vez tendremos tiempo de discutirlo, esta no es más que una democracia representativa de muy baja intensidad y además tutelada y restringida. El modelo económico no solo siguió vigente, sino que se perfeccionó y hasta cierto punto se legitimó gracias a la acción de todos los gobiernos postdictatoriales sin excepción, muy particularmente gracias a la obra de los gobiernos de la concertación, que gobernó, reitero, de manera ininterrumpida durante 20 años. Los males se fueron acumulando durante 30 años, hasta que en octubre de 2019 se produjo una verdadera explosión de descontento popular, que muchos han denominado como estallido social. Yo prefiero, por razones bien fundamentadas, caracterizarlo como una verdadera rebelión popular contra el modelo neoliberal y sus desgracias, y contra esta democracia restringida, tutelada y de baja intensidad. Las llamaradas de la rebelión popular abrazaron a todo el país. Se movilizaron millones de personas durante casi un mes. El 12 de noviembre se realizó una huelga general muy exitosa. Y ante esta situación, la oligarquía y la casta política parlamentaria, aterrorizados por la posibilidad de un desborde popular incontrolable. Recordemos que hasta ese momento la única respuesta estatal y gubernamental había sido una cruenta represión. Urdieron a espaldas de la ciudadanía, sin consultarle a las organizaciones sociales, solo entre la mayoría de los partidos representados en el Parlamento, partidos que no tienen más que un 3% de aprobación ciudadana según todas las encuestas de opinión, un acuerdo, hay que fijarse muy bien en el nombre, por la paz social y la nueva constitución. Las palabras en política no son anodinas, indican cosas con mucha precisión. El primero de estos términos, referido a la caracterización del acuerdo, se refiere a la paz social. ¿Y qué es la paz social? En una sociedad profundamente desgarrada, con contradicciones sociales muy grandes y diferencias sociales, como es la que existe en Chile, la paz social no es otra cosa que el orden social favorable a quienes detentan el poder político y económico. Acuerdo, por lo tanto, por la paz social y la nueva constitución. ¿Por qué por la nueva constitución? Porque una de las demandas populares expresadas con mucha fuerza durante la rebelión popular, pero que venía de una larga génesis, era la exigencia de cambiar la constitución del dictador, la constitución de 1980, que consagra el régimen neoliberal y esta pobre democracia, por una nueva constitución que garantice derechos sociales y un ejercicio efectivo de la democracia, una democracia participativa y no pobremente representativa como es la que tenemos en Chile. Pues bien, estos partidos políticos, este gran partido del orden que se expresó con toda su fuerza en la madrugada del 15 de noviembre, por eso es que mucha gente dice o decimos que este fue un acuerdo entre gallos y medianoche, porque le fue presentado a la ciudadanía a las 2:30 de la mañana de ese día 15 de noviembre. Este acuerdo concedió
supuestamente un proceso constituyente, puesto que eso era la exigencia ciudadana, pero en términos tales que la soberanía, como ha sido la tendencia inveterada de la oligarquía chilena y de su casta política a lo largo de toda nuestra historia, la soberanía una vez más no residiera de manera efectiva en su único y auténtico titular, la ciudadanía, sino en un organismo supuestamente democrático, libre y soberano, pero con reglas impuestas por la reforma constitucional que saldría de este acuerdo parlamentario, la reforma constitucional promulgada el 24 de diciembre, que hicieran imposible el ejercicio pleno, libre, democrático de la soberanía popular. Porque al organismo constitucional que la ciudadanía decidiera para redactar la nueva constitución, convención mixta o convención constitucional, ya sabemos que el plebiscito del 25 de octubre optó por una gran mayoría por una asamblea, una convención constitucional. A este organismo, digo, se le fijaron reglas que lo maniatan, que lo atan y que le impiden que sea un organismo libre y soberano. En primerísimo lugar, la regla de los 2/3. Es decir, una mayoría, un quórum supramayoritario de 2/3 de los delegados y delegadas convencionales para aprobar cualquier moción. Lo que significa, en buenos términos, que los sectores más conservadores, tal como lo han hecho durante 30 años, con tan solo 1/3 de los delegados constitucionales, podrá bloquear cualquier medida de cambio real significativo en la perspectiva de una nueva constitución. Como si fuera poco, estos señores y señoras de la casta política, los firmantes del acuerdo del 15 de noviembre y sus asesores, establecieron temas que son tabú, que no podrán ser ni siquiera discutidos por la Convención Constitucional, como son, por ejemplo, los acuerdos internacionales firmados por Chile en vigencia, y muy particularmente, eso bien lo sabemos, se trata de los acuerdos de libre comercio, los tratados comerciales que atan nuestra economía y nuestra sociedad con cadenas de hierro al modelo económico neoliberal internacional. Como si fuera poco, no voy a entrar en el detalle por cuestión de tiempo, se fijaron normas para la elección de los representantes populares, de los delegados de la ciudadanía a la Convención Constitucional, que hacen que el control del proceso político hasta ahora, a menos que logremos cambios muy importantes, resida única y exclusivamente en los repudiados partidos políticos representados en el Parlamento, aquellos que ni siquiera superan el 3% de apoyo o de popularidad entre la ciudadanía, puesto que han establecido normas que hacen que la competencia sea absolutamente dispareja entre ciudadanos independientes que no pertenecen a ningún partido político y los partidos políticos que no solo cuentan con abundante financiamiento estatal, sino que además no tienen que cumplir otra serie de exigencias, como por ejemplo la recolección de firmas que sí están obligados a hacer los independientes. En resumidas cuentas, este plebiscito, el del 25 de octubre, se logró gracias a la presión popular, pero no porque la ciudadanía aspirara a este tipo de salida, sino porque esta fue la argucia, la astucia de nuestra refinada casta política para conducir por un callejón sin salida, inocuo para los intereses sistémicos, esta gran explosión de rebeldía y de protesta popular. La inmensa mayoría de la ciudadanía no tuvo otra alternativa, y me cuento, entre aquellos ciudadanos, que optar por el mal menor. Votar por el apruebo porque queremos superar
y votar al basural de la historia la Constitución de Pinochet, y votar por la Convención Constitucional, que es un organismo 100% electo por la ciudadanía. Pero con claridad, en nuestro caso, de que esa convención no es una asamblea constituyente libre y soberana, porque uno de los poderes constituidos del Estado, el legislativo en este caso, nos impuso un organismo que no tiene capacidad de autorregularse, que viene regulado desde afuera, desde uno de los poderes constituidos del Estado, lo que significa una contradicción absoluta con la teoría democrática, según la cual, de la Revolución Francesa en adelante a lo menos, la soberanía reside no en los poderes constituidos, sino en el poder constituyente originario, que lo conformamos todos los ciudadanos y ciudadanas, y que se expresa mediante una asamblea constituyente libre y soberana, capaz de decidir sus propias normas, determinar sus propias reglas, lo que, reitero, no es el caso de esta pseudo asamblea constituyente como han tratado de presentarla algunas personas y sectores interesados, puesto que son los que han urdido esta maniobra. Con todo, la historia futura no está escrita. Esta convención descafeinada se logró como respuesta a la presión y a la movilización popular. Las luchas sociales y políticas de los próximos meses dirán si es posible transformar las reglas del juego. Dirán si es posible, como queremos muchos, desbordar el proceso constituyente oficial para transformar la futura convención constitucional en una verdadera asamblea constituyente libre y soberana, lo cual solo es posible desarrollando una gran, intensa y permanente movilización social, además de desarrollar una estrategia política que permita aunar fuerzas en el futuro organismo constitucional o constituyente para conformar una mayoría no de 2/3, puesto que es imposible de lograr. La derecha siempre ha tenido mucho más del 30% e incluso más del 40% en estos últimos 30 años, sino una mayoría absoluta, para que esta mayoría absoluta imponga la regla democrática, que es la regla de la mayoría absoluta, 50% más uno de los convencionales, a fin de que estos declaren a la Convención Constitucional libre y soberana, la transformen de facto en una asamblea constituyente, da lo mismo si el nombre va a cambiar o no, y esta decida por sí mismo, por sí misma, sus propias reglas. Y una regla que a mi juicio debería introducir, una regla nueva que no está en el acuerdo de la casta política, sería el plebiscito intermedio. Esto es un dispositivo que permita desbloquear el empate artificial que se va a producir en el seno de la Convención Constitucional, puesto que llegar a 2/3 en materias relevantes va a ser prácticamente imposible, para que en esos casos no sean los constituyentes quienes decidan por sí y ante sí, sino la ciudadanía en base a la regla democrática de la mayoría absoluta. Ese es un camino, es una posibilidad. La historia dirá si esa posibilidad se concreta o no, pero eso va a depender de la movilización social, de la inteligencia política, de la capacidad de construir alianzas y de la decisión además que los sectores efectivamente progresistas, que realmente quieren cambio, tengan de ponerse de acuerdo y empujar hacia adelante en estas transformaciones que son no solo tan necesarias, sino que anheladas por la inmensa mayoría
de la población de este país. Muchas gracias, Sergio. Me quedo también con las brechas de desigualdad que mencionaste, marcadas desde la dictadura y que han sido uno de los factores más intrínsecos para llegar al plebiscito. Y partiendo de esto, me gustaría, Sebastián, que me ayudes. ¿Cómo explicarías un voto a favor tan alto al cambio de constitución del plebiscito por parte de la sociedad chilena? ¿Y cómo se contrasta esto con la polarización de la sociedad chilena existente por las distintas brechas de desigualdad? Este es un proceso de acumulación de malestar social muy grande que viene, como se decía, durante décadas. Una de las consignas más conocidas de los manifestantes de un año a esta parte ha sido no son 30 pesos, refiriéndose al alza del valor del pasaje de metro en Santiago, son 30 años. Yo diría que no son 30 años, son 47 años desde el golpe de Estado de 1973 a la fecha. De tal manera que a través de un proceso de acumulación de malestar, pero además de experiencias de luchas sociales de distintos sectores, porque este es un movimiento policlasista, que no solamente hay reivindicaciones de tipo social o de clase, las hay de género, de etnias, de nacionalidades, culturales, de distintos tipos de derechos y de movimientos sociales. Se ha ido elevando la conciencia ciudadana respecto de la necesidad del cambio. Ahora bien, este 80% de aprobación de una nueva constitución no significa que el 80% de la población esté dispuesta a hacer cambios muy Perdón, radicales. Sergio, un momentito. Una precisión muy breve. En ese 80% hay una cantidad no despreciable de votos de la derecha clásica, que ha optado por una nueva constitución como estrategia de contención social, pues que sabe que en la convención constitucional bastará tan solo 1/3 de los delegados y delegadas para bloquear las transformaciones verdaderas, las transformaciones de fondo. La derecha es muy astuta. Si firmó este acuerdo con sectores supuestamente progresistas es porque sabía que la regla de los 2/3 va a bloquear cualquier transformación verdadera, cualquier transformación significativa. Sin duda va a haber acuerdo incluso superior a 2/3 respecto de bla, 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 de bellas palabras, de bellas declaraciones, democracia, libertad, igualdad, fraternidad, pero que no dicen nada, nada en términos concretos, que no aseguran nada. Esa es la razón. Y un último comentario. Si la alternativa convención constitucional, es decir, un organismo electo íntegramente por la ciudadanía, superó incluso en el porcentaje de votos al apruebo, eso no es sino el reflejo del profundo rechazo de la ciudadanía a la casta política parlamentaria y al Parlamento y a los partidos políticos que están presentes en el Parlamento. La ciudadanía no quiso ni un solo parlamentario en el organismo constitucional. Muchas gracias, Sergio. Continuamos contigo, Sebastián, por favor, y que nos ayudes también explicando cómo ha sido el proceso constituyente que se ha llevado a cabo y cómo en el voto también a favor de crear esta convención mixta se puede ver reflejadas estas brechas. Muchas gracias. Gracias, Dayan. Bueno, gracias primero a los organizadores por este espacio para poder debatir de este tema y hacerlo también con cierta perspectiva latinoamericana, que yo creo que es muy importante porque Chile era un país que de alguna manera tenía una historia separada del resto de los países latinoamericanos en lo que se decía relación con estos procesos constituyentes. Y para responder tu pregunta, creo que es necesario revisar un poco la historia reciente para también resaltar ciertas características bien particulares del proceso chileno y del proceso histórico, me refiero no solamente de ahora último, que también a veces incluso nosotros mismos en Chile nos cuesta verlo y tendemos a construir interpretaciones que están basadas en otras experiencias. Yo creo que la ecuatoriana ha sido una experiencia
muy influyente en la manera en cómo se intenta ver el proceso chileno, pero a veces eso no es realmente así porque las realidades son distintas simplemente. Entonces, yo creo que quizás lo primero, que es algo reciente, digamos, pero ayuda a mirar hacia atrás también, es que no solamente respecto de Latinoamérica, aquí esto ya es una especie de un fenómeno mundial, en el sentido de que Chile va a ser probablemente, si es que esto se logra, si es que esto sale bien, que todavía no es algo que esté garantizado para nada, el único país que va a haber desarrollado un proceso constituyente de conformación de una nueva constitución contra la voluntad del Ejecutivo. Al menos del Ejecutivo, yo diría que de la clase política en general, incluso de los sectores empresariales, etcétera, pero para dejarlo primero limitado, los procesos constituyentes se caracterizan porque un presidente que viene a su vez con un proceso político a cuestas, ¿no? Que viene la conformación de un nuevo movimiento político, quiere cohesionar, quiere constituir definitivamente su estrategia de ascenso al poder y finalmente consolidarla en una nueva constitución. Ese, digamos, es un modelo que al menos es el modelo más tradicional en Latinoamérica, que explica muchas veces la existencia de estos procesos constituyentes. En Chile el presidente está en contra de este proceso, eso es evidente. Él mismo no ha dicho que se fue a votar ese día, pero la única explicación posible de que no lo haya dicho es que haya votado por el rechazo, lo que sería lo más consistente con la manera en que se ha comportado con esto. Y además que esto se origina por una movilización que, si bien sería demasiado decir que solo contra él, es la cara visible, ¿no? Nuestro presidente actual todavía, Sebastián Piñera. Entonces eso lo digo como un elemento, la complejidad de un proceso constituyente en el cual la institucionalidad política está en contra. Y se más bien constantemente entonces negociaciones y juegos y dificultades que tienen ese elemento. Entonces, yendo un poco más hacia atrás, yo creo que primero hay un dato que es por qué tanta gente votó a favor de una nueva constitución, pero también por qué tanta gente votó en números absolutos, digamos, ese día, en relación con las votaciones históricas en Chile de los últimos 20 años, que eran bastante bajas. O sea, en una votación presidencial en Chile podía votar alrededor del 45% del electorado, de todos los que estaban en edad y en situación para votar. Nosotros tenemos un sistema de inscripción automática en registros electorales desde el año 2012. Lo que significa que si tú tenías un 45% de la votación, en una segunda vuelta alguien tenía que obtener la mayoría absoluta, y por tanto la persona que ganaba con algo así del 25% de aprobación, ¿no? Con números muy bajos, ¿ya? Y hablan de alguna manera de las dificultades de legitimidad que tiene el sistema político chileno, yo creo que hasta el día de hoy, pero el plebiscito marcó una diferencia que vamos a ver cómo se expresa respecto de las elecciones de autoridades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Chile es un país en donde crecientemente, hasta hace poco, la política era cada vez más irrelevante desde el punto de vista de la sociedad. La sociedad lo veía como un proceso que no incidía realmente en su vida, que los políticos estaban dedicados en una buena medida a enriquecerse a esos mismos o a discutir cosas que no les incumbían. Y por tanto también hay una especie de irrelevancia de los clivajes políticos, ¿no? Todos los países tienen clivajes políticos de derecha, de izquierda, de conservadores, progresistas, nacionalistas, en fin, que nos orientan de alguna manera a tomar nuestras decisiones sobre qué tipo de adhesión política nosotros tenemos. Y eso empezó cada vez a verse como algo irrelevante, ¿ya? Es decir, aquí los dos grandes conglomerados, que eran la derecha y la concertación durante muchos años, poco a poco empezaron a verse como dos conglomerados que administraban lo mismo, que podían tener diferencias en acentuaciones, en proponer políticas y planes que se diferenciaban en sus orientaciones como decía, como
uno podía tener una política más orientada a la educación, otro podía tener a la seguridad, etcétera, pero estaban dentro del mismo modelo. Y por tanto, cuando tú sientes que no estás decidiendo nada, porque es más de lo mismo, por supuesto que eso tiene un impacto también en la participación, la legitimidad y la relevancia de la política. Y esta irrelevancia, esta administración de lo mismo, ¿qué era ya en términos sustantivos? Era, bueno, la administración del modelo neoliberal. Chile llega a un nivel de consenso de su clase política en un momento, en donde en realidad lo que la clase política está discutiendo, lo único que está discutiendo es quién administra mejor el sistema neoliberal, del cual Chile tiene digamos, un arraigo histórico, porque es implementado desde el año 73 en adelante con la dictadura militar, tiene una continuidad con los gobiernos de la concertación y el retorno a la democracia, y por tanto hoy en día nosotros llevamos ya 40 años de neoliberalismo con una profundización que no tiene parangón en otras partes del mundo, y con esta clase política que en diálogo constante con el gran empresariado chileno siempre está en un debate sobre la mejor forma de administrar, de contener las demandas sociales, de superar la pobreza, que pareciera ser como la manera en que se legitima el modelo. Pero entonces miremos también la otra cara. Si esto continuamente fue estrechando la base de legitimidad y de apoyo real de la clase política, y los presidentes cada vez eran electos con un porcentaje aún menor de la población votante, habilitada para votar, entonces hay una enorme mayoría de la población chilena que no votaba y que no formaba parte de los procesos de deliberación política formal, digamos. Entonces siempre hubo mucha discusión en Chile sobre qué pasaba con ese sujeto. Los intelectuales del modelo, donde siempre la concertación tuvo mejores intelectuales que la derecha, eso, digamos, el día de hoy me atrevería a decir, ellos siempre defendieron la tesis de que eso era porque eran nuevos sujetos que habían nacido bajo este neoliberalismo y que estaban de alguna manera conformes con la modernización del Chile reciente, y que por tanto no entraban en las dinámicas de conflicto de la política, sino que se habían socializado a través del consumo, de alguna manera, ¿no? La capacidad de consumo que existe en Chile, de acceso al crédito, en fin, una serie de cosas que podemos profundizar en otro momento, no me quiero alargar, pero que de alguna manera era conformismo de lo que estaba ocurriendo en ese sector que no votaba. Y por tanto no era de mayor preocupación. Lo que sabemos ya hoy día es un poco evidente, es que una parte importante, no todo da igual, pero una parte importante de ese sector no era que no le interesaba la política o no le interesara lo colectivo, digamos, ¿no? Lo público, sino que no veía en la política una manera de expresarse o una manera de canalizar su organización, su energía, sus demandas, su visión de la sociedad. Y eso empieza a ser bien evidente, yo creería, particularmente en la última década, también la década de la primera década del 2000, empieza a tener ya movilizaciones bastante importantes, que además tienen unas características de que representan a nuevos sujetos sociales, o sea, estos sujetos que hablábamos del neoliberalismo. El año, por ejemplo, 2001, en Chile hay una movilización de obreros subcontratistas de la minería, ¿no? O sea, los que no están contratados directamente con la minera, sino que tienen un régimen de subcontratación y por tanto una situación muy precaria. Entonces no es de alguna manera el trabajador clásico, sino que es este trabajador más propio de la economía posmoderna, digamos, en las cuales Chile había entrado muy, muy intensamente. Después tenemos los casos de los secundarios, y secundarios son los estudiantes bueno, la educación secundaria. Y también los universitarios, que también empiezan a ser sujetos de alguna manera nueva, si bien siempre han habido estudiantes hace mucho tiempo ya, todo el siglo XX, estos estudiantes ya ahora pertenecen a otros modelos educacionales que son precisamente los implementados en la época neoliberal. Pero en la década, finalmente, en esta década reciente, del 2010, 2020, esas movilizaciones empiezan a expresarse de manera muy masiva, ¿ya? O sea, además de estas que ya les conté, la educacional fue muy importante, pero también empieza una movilización contra el sistema de pensiones, que es muy interesante porque es una movilización ciudadana, ¿no? No tiene un espectro específico, ¿no? Todos estamos afectos eventualmente
por el sistema de pensiones extremadamente individualista y capitalista que tenemos en Chile. Lo mismo ocurre con el medio ambiente y finalmente con el que yo creo que termina siendo el movimiento más exitoso de todo esto, que es el movimiento feminista. Es bien importante considerar esto porque lo que ocurre en Chile en esa década es que diferentes movimientos, en los cuales muchas personas conforman parte de más de uno de estos movimientos, ¿ya? Pero con identidades específicas, tienen sus propias reivindicaciones, ¿no? Y no aparece dentro de las reivindicaciones específicas que tienen la idea de una nueva constitución. Eso es algo que se va construyendo en el camino y nace como un proceso de aprendizaje de cada uno de estos movimientos en sus propias dinámicas medioambientales, educacionales, feministas, de que siempre chocan con el sistema político expresado fundamentalmente en la Constitución. Entonces, la demanda de una nueva Constitución es una demanda de aprendizaje de los sectores sociales organizados y movilizados. No es una demanda del sector político, ¿ya? A pesar de que la Constitución política es quizás un instrumento que afecta mucho a la clase política y la clase política tiene mucho manejo de la maraña constitucional, lo que termina ocurriendo es que los movimientos sociales comienzan a aprender que es la Constitución política uno de los componentes fundamentales que evita que sus demandas sean escuchadas, procesadas y eventualmente avancen, porque en definitiva la Constitución consagra un modelo que es el modelo neoliberal, o así al menos se ha interpretado por los operadores del sistema y por la clase política. Hay intentos de la clase política, en particular del gobierno, del segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, en que intenta adoptar este discurso de la nueva Constitución, pero es muy evidente cómo este intento, que yo no juzgo intenciones, no es mi interés, pero que no tenía factibilidad, digamos, no era viable realmente a través del proceso que estaba proponiendo la presidenta Bachelet, que llegásemos efectivamente a tener una nueva constitución. Entonces no fue un proceso que realmente hubiese convocado a todos, cada uno de estos actores. Entonces lo que quiero transmitir un poco para que se entienda el proceso chileno es que se fue configurando por una dicotomía entre la cual, una disyuntiva, entre la cual ya no son ideologías que se expresan dentro de partidos políticos y del sistema político, no son, digamos, la izquierda contra la derecha, entonces la izquierda está a favor de la nueva constitución y la derecha está en contra, sino que es un sistema político que incluye el clivaje derecha-izquierda, que empieza a verse en contra, o la sociedad lo empieza a poner en contra de una expresión que ya no tiene estas institucionalidad política formal, sino que está expresada mucho más en las formas movimentales. En algunas más tradicionales, como el movimiento estudiantil, que tenía su estructura, y en otras realmente son movimientos autoconvocados, con organizaciones muy laxas y espontáneas, y por tanto muy difíciles de la clase política de intentar procesarla. Y eso creo que es parte del éxito del movimiento, aunque también genera sus propias dificultades, no tener una estructura clara. Yo creo que ese elemento de no tener una estructura clara, por ejemplo, adelante un poco, fue determinante para algo que mencionó Sergio, que es el momento en el que se firma el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, en que se establece el plebiscito y otra serie de reglas. Los partidos políticos, de alguna manera, ahí hacen uso de su institucionalidad clara, con presidente, en fin, con parlamentarios, en fin. Y por otro lado, la sociedad movilizada tiene una dificultad enorme para intentar incidir respecto de ese momento institucional por el tipo de organización en parte que tiene. Eso podría poner una discusión muy, muy, muy larga. Pero llegado un poco acá a este punto, yo creo que hay un dato que es ineludible. Y es que, si bien el acuerdo del 15 de noviembre, que es el acuerdo que establece el plebiscito, como dije, no es
no goza de mucha legitimidad entre los sectores movilizados, ¿no? Entre los sectores que pelearon porque existiera una nueva constitución. No lo consideran un acuerdo propio, sino más bien un poco lo Sergio contó esa historia. Pero eso no ha obstado a que el proceso haya tomado una vida de alguna manera propia, que no está necesariamente atada a lo que se firmó en ese momento. Y yo creo que eso no son solamente palabras, lo que yo intento decir para salvar el acuerdo. Y soy una de las personas que de todas maneras cree en la importancia de ese acuerdo con las dificultades que tuvo, etcétera, y participé finalmente de la consagración constitucional de aquello, que también nos podemos referir posteriormente. Quizás uno de los ejemplos más claros es que ni el acuerdo del 15 de noviembre, ni la reforma constitucional posterior, contenían lo que se le conoce como la paridad en la conformación de la convención constitucional de esta asamblea que va a redactar la nueva constitución. Ese fue un componente que agregó el movimiento feminista con movilización en las calles, presión institucional, que consiguió que esta asamblea, esta convención constitucional, va a ser la primera en el mundo que va a ser redactada de manera paritaria, y Chile tuvo que cambiar su sistema electoral de tal forma que garantiza en resultado que al menos el 45% de los miembros de esta convención serán del sexo, del género menor, ¿no? Que puede ser hombre o puede ser mujer, dependiendo cuál es el que tiene una mayor representación. Pero en ningún caso uno de los dos sexos podrá acceder al 55% de representación. Y eso es algo que le arrebató este movimiento, esta sociedad civil organizada, a este proceso que ya tenía sus reglas escritas. Algo similar ahora estamos discutiendo también con el tema de los pueblos originarios chilenos, que tampoco estaban considerados en el acuerdo original. Entonces, para ir terminando, ¿qué se viene ahora en adelante en mi opinión? Perdón, y quería decir, y yo creo que esta razón de la posibilidad de que este proceso todavía evolucione, o sea, que todavía no esté en su forma definitiva, es fundamental para que muchísima gente votara a prueba, sabiendo que de alguna manera la discusión todavía está abierta. Algunos prefieren el modelo como está actualmente, y probablemente otros, los más jóvenes, probablemente quieren seguir discutiendo aún más. Y creo que ese electorado está de acuerdo de manera con que esos procesos de debate continúen. Ahí hay un detalle, pero que es de tipo electoral, pero por la existencia de la pandemia de COVID-19, es muy probable, con las cifras que ya están saliendo del servicio electoral chileno, que mucha persona mayor de edad no haya ido a votar. Y por tanto, el componente más representado en la elección sea la gente joven que fue a votar por primera vez, porque antiguamente no participaba de los procesos electorales anteriores. Entonces, la votación del plebiscito todavía capaz no representa por completo todo el potencial de personas que se vayan a expresar, porque estas personas que son mayores de edad, que en general en Chile votan mucho, con mucha consistencia, probablemente no lo hayan hecho. Entonces todavía tenemos que estudiar mejor cómo la población se está comportando de esa manera. Entonces, yo creo que hay mucha adhesión al proceso. Creo que no hay la mismo grado de adhesión al proceso con las reglas específicas que están establecidas. O sea, hay la idea de un proceso constituyente y lo otro son las reglas, y sobre eso todavía tenemos desafíos por delante de los que creemos que este proceso salga adelante. Y ahí yo creo que el proceso igual tiene ciertas ventajas, lo dejo para la discusión. Yo creo que más allá del tema del quórum, que es una discusión que uno puede tener, no sé si existe alguna asamblea constituyente que haya tenido un quórum de mayoría absoluta. Hay otros que han tenido intermedios entre 2/3 y mayoría absoluta, en fin, pero puede discutirse, por supuesto. Yo sí creo que es una convención constitucional muy autónoma, más autónoma de la que han tenido la mayoría de los países. Autónoma me refiero a capacidad de decidir sobre el asunto, ¿ya?
es más autónoma que la Asamblea Constituyente de Sudáfrica, que la de Colombia, que tuvieron pactos previos sobre materias que debían o que no podían discutirse o que necesariamente debían discutirse de una manera. Yo ahí hago algo de autocrítica porque ha habido mucha confusión respecto de una norma relativa a los tratados internacionales y que estos no podrían tratarse. Yo he escrito un par de cosas y hasta grabé un video de intentar explicar. Yo creo que eso no va a impedir que se discutan los tratados internacionales, pero bueno, hay que hacerse cargo de las confusiones que uno mismo puede haber provocado. Y finalmente, y con esto sí que termino, yo personalmente soy un convencido de que la posibilidad real de una convención de una nueva constitución que nos lleve más allá de este neoliberalismo descarnado que tenemos hace 40 años en Chile, va a pasar fundamentalmente, en parte, en los procesos electorales que se vienen, sin duda, pero aún más importante aún, en mantener la movilización social. Si la movilización social es la que ha empujado estos límites de lo posible. La verdad es que la política ha hecho bastante poco en ello, y por tanto no creo que haya que esperar que ahora este proceso institucionalizado vaya a cambiar en un año, en muy poco tiempo, esa dinámica. Yo me imagino un proceso chileno, que va a ser difícil, pero un proceso en el cual cuando en Chile, por ejemplo, se discuta el agua, que es un tema central hoy en día en Chile, pero el agua es privada y generando enormes problemas en los territorios. Cuando se discuta el agua, yo espero que la sociedad chilena también esté discutiendo el agua, y no solamente lo esté discutiendo la Convención Constitucional, y lo que vayan haciendo en la Convención se esté expresando en movilizaciones, en adhesión, etcétera, y que eso marque bastante la pauta de la reacción de la Convención. Y eso, bueno, eso también es parte de lo que yo deseo. No tengo forma de asegurar que vaya a ser así. Creo que de todas maneras hay buenas condiciones para hacerlo, pero sí creo que es lo mínimo que debiésemos considerar para tener realmente una constitución que nos separe de la historia constitucional reciente chilena. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, un gusto. Partiendo de, como bien mencionaba Sebastián, este es un proceso de aprendizaje y un proceso de incidencia política en que no se puede sujetar tan solo el cambio de constitución a un cambio total en Chile. Entonces, ¿a qué implicaciones políticas, sociales y económicas está sujeto el escenario chileno con proyección hacia un Estado social de derecho? ¿Me ayudas, por favor, Arturo? Gracias, Dayam. Gracias a ti y a todos quienes hacen el Outsider por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y un saludo también a Sebastián y a Sergio. Bueno, en relación a esta pregunta, que es un poco compleja, sobre todo para mí que no estoy en Chile y que siempre no estar inmiscuido en los procesos pues nos puede alejar de ciertas particularidades específicas de los procesos políticos de cada país. Voy a intentar responderlo con unos pocos datos que he sacado del Barómetro de las Américas, ¿no? del Latin American Public Opinion Project de la Universidad de Vanderbilt, sobre justamente un poco de la cultura política en Chile en estos momentos, ¿no? Para lo cual voy a compartir mi pantalla, si es que me dejan. Okay. Me dice que estoy inhabilitado. No sé si es que me pueden ayudar. Ok, ahí estamos. Muchas gracias. Bueno. Entonces, lo primero que quiero resaltar es... Un segundo. Ahí estamos. Es este gráfico, ¿no? Que muestra los valores del índice de democracia electoral de acuerdo a VIDEM, a Varieties of Democracy, es un programa de la Universidad de Gothenburg que hace indicadores de medición de democracia. Y para los años 2016, indicados en cuadrados, y 2018, indicados en círculos. Las diferencias para un mismo país entre las mediciones de estos años se representan con una flecha roja que está aquí.
¿Ok? Y si la flecha es de color rojo, hubo un retroceso en el índice, y si es de color verde, hubo un avance en el índice. De modo similar, los datos de Freedom House presentados en este otro panel, que también es un programa que que desarrolla índices de calidad de democracia o mide la democracia, se utilizan flechas verdes y rojas para indicar avance o retroceso respectivamente de cada indicador, de acuerdo a la puntuación de libertad que tiene Freedom House. Este gráfico nos ofrece un panorama del estado de la democracia en general en América Latina y el Caribe, y es interpretada a través de estos índices que nos dan una idea del cambio reciente en la democracia electoral de cada país, y que en donde podemos encontrar una variación entre los países, y que apuntan, aunque las metodologías de los dos índices son un poco diferentes, apuntan a apuntan a ciertos hechos interesantes, ¿no? Chile, de acuerdo a Bidem, tiene un retroceso en la democracia electoral, pero es mínimo, mientras que se mantiene estable con una calificación la más alta de Freedom House en el índice de libertad, ¿no? Es calificado como un país muy libre en cuanto a instituciones democráticas, ¿ok? En este cuadro vemos, en cambio, ya en relación a la pregunta específica que hace el Barómetro de las Américas sobre apoyo a la democracia como idea, como tipo de régimen. Es decir, desde esa idea churchilliana de que la democracia es el peor de todos los sistemas con excepción de todos los demás. Y la pregunta la pueden ver aquí, ¿no? Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esa frase? Los entrevistados le otorgan una calificación del 1 al 7, donde 1 significa muy en desacuerdo y 7 muy de acuerdo. Y el gráfico muestra el porcentaje de personas que en cada país latinoamericano expresó apoyo a la democracia en la ronda de 2018-2019. Y podemos ver aquí que Chile es uno de los países mejor ubicados en cuanto a apoyo a la idea de democracia. ¿Sí? Está en cuarto lugar, muy cerca de Argentina. Y como referencia, el Ecuador está un poco más abajo del promedio. ¿Ok? El siguiente gráfico nos muestra la relación entre el porcentaje de la población de cada país que apoya con firmeza la democracia y el puntaje correspondiente en el índice de democracia electoral de BDEM o Varieties of Democracy, en donde encontramos que existe una relación positiva entre las dos medidas. Una correlación de Pearson del 0.64, que es una correlación alta. Esto es que aunque el análisis sea descriptivo y no ponga a prueba una relación causal, el patrón es consistente con investigaciones anteriores que han demostrado que el apoyo público a la democracia es un ingrediente vital para la democracia. Eso nos habla bien, al menos de Chile en este caso, en donde hay un apoyo a la democracia. Chile está ubicado aquí como referencia, tenemos aquí al Ecuador. En promedio, para América Latina, el 57.7% de los entrevistados respaldan a la democracia. Y esto es similar a la ronda anterior. No ha habido un declive demasiado mayor. Ahora, hablemos de un tema también interesante, que es el de la tolerancia a los golpes militares bajo mucha delincuencia o mucha corrupción. Las preguntas que se les hacen a los entrevistados es si se justificaría que los militares tomen el poder por un golpe de Estado frente a mucha delincuencia o frente a mucha corrupción. Y el gráfico nos muestra que el porcentaje de entrevistados que respondió en cada país que un golpe de Estado era justificable bajo una de estas circunstancias, nos enseña que, más bien en Chile, el apoyo a un golpe de Estado bajo esas circunstancias es relativamente bajo en comparación con el continente, ¿no? Como referencia, Ecuador, ¿sí? Es uno de los países que más alto está ubicado en la justificación de golpes de Estado. Esto también nos habla de qué tan democráticos
somos los ciudadanos latinoamericanos, ¿no? Y parece que los chilenos lo son bastante. ¿Ok? Otra pregunta que también nos sirve para medir esto es la tolerancia a la disolución del legislativo. La pregunta que se les hace es si cree usted que cuando el país enfrenta momentos muy difíciles, justifica que el presidente del país cierre la asamblea. El gráfico nos muestra que la distribución de la tolerancia a la disolución del legislativo en tiempos difíciles, en general para la región, es menor que para los golpes de Estado bajo mucha delincuencia o corrupción. En general, si nosotros vemos acá los números, aquí son números un poco más altos, y aquí el porcentaje de ciudadanos chilenos entrevistados es de apenas el 21.3%. Ecuador tiene el 24%. Y Perú, justamente que está pasando por un momento difícil ahora en estos tiempos, pues vemos que hay una tolerancia a la disolución del legislativo bastante alta, ¿no? Que podría explicar también algunas cosas de lo que está pasando en Perú. Esta pregunta, en cambio, nos cambia un poquito el panorama, porque si bien el apoyo a la idea de democracia es alto entre los chilenos, la satisfacción con cómo funciona la democracia es más bien baja. Entonces ahí tenemos una diferencia crucial, creo yo, ¿no? La pregunta es, en general, ¿usted diría que está muy satisfecho o insatisfecho o muy insatisfecho con la democracia? El gráfico muestra el porcentaje de entrevistados que reporta satisfacción con la democracia y en donde encontramos que el 41.2% de los chilenos está satisfecho con la democracia. Es lo que quiere decir que el 59% de los chilenos no está satisfecho con cómo está funcionando su democracia, que podría ir un poco de la mano con lo que han dicho Sergio y Sebastián en sus charlas, ¿no? Esta pregunta también es relevante y creo que también nos puede decir algunas cosas interesantes. Estas preguntas es un grupo de preguntas que intentan recabar información acerca del apoyo al sistema político y que se reducen a preguntar hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de su país garantizan un juicio justo, hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de su país, hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano estén bien protegidos por el sistema político de su país, hasta qué punto se siente usted orgulloso de vivir bajo el sistema político de su país y hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar al sistema político de su país. Las respuestas se recodifican y se unifican en una sola variable que la encontramos aquí y en una escala, en una recodificación de escala que va de 0 a 100, en donde 0 indica el menor apoyo al sistema político y 100 es el máximo nivel de apoyo al sistema político. Y aquí encontramos que Chile tiene apenas una clasificación de 45.2 sobre 100 en cuanto a apoyo al sistema político de sus ciudadanos. Aquí Costa Rica encabeza la lista y Ecuador está cuarto con un apoyo bastante alto al sistema político. Entonces, eso también nos puede hablar de lo que está pasando en Chile ahora. Finalmente, también me pareció relevante destacar el tema de la tolerancia política, un poco para ver o intentar comprender estas movilizaciones sociales que se han dado en Chile, que todavía siguen encendidas y de las que ha hablado también tanto Sergio como Sebastián. La tolerancia política trata de medir qué tan tolerantes somos los ciudadanos con quien piensa políticamente distinto a nosotros. Y las preguntas son estas. Hay personas que siempre hablan mal de la forma de gobierno del Ecuador, no solo del gobierno de turno, sino del sistema de gobierno. Aquí está Ecuador, pero es del país al que pertenezca, ¿no es cierto? ¿Y con qué firmeza aprueba o desaprueba usted el derecho a votar de esas personas? Esto es una escala de 1 al 10, en que 1 es absoluta desaprobación y 10 es absoluta aprobación.
¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que estas personas puedan hacer manifestaciones pacíficas? ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas puedan postularse para cargos públicos? ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas salgan a la televisión a dar un discurso? Se hace el mismo ejercicio que con la pregunta anterior para recodificar en una escala de 0 a 100 las respuestas y tenemos que 1 de cada 2 chilenos aproximadamente no está de acuerdo con que estas personas que piensan así puedan tener estos derechos, lo que llama mucho la atención, ¿no? Ecuador igual está en general en el continente, la intolerancia política, como podemos ver, es bastante alta, ¿no? Con Jamaica a la cabeza, pero Chile, como les digo, tiene números también preocupantes. Así, tratando de responder la pregunta que me han hecho, ¿no es cierto? Hemos visto que en Chile, tanto la satisfacción con la democracia como, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia como la satisfacción con el sistema político ha bajado. Y el apoyo al sistema es uno de los más bajos de la región. En cuanto a la tolerancia política, pues, que es un componente esencial en la cultura política democrática, porque implica pluralismo, implica respeto al disenso, apenas 1 de cada 2 chilenos aprueba el derecho de las personas con opiniones políticas disidentes a participar en política. También debemos tomar en cuenta, creo yo, que estos datos fueron recogidos previo a la pandemia, previo a todos los efectos que ha tenido la pandemia, todos los efectos sobre todo en el tema de economía y salud y con la consiguiente crisis, y probablemente estos números se hayan alterado, creo yo, hacia la baja. Es un tema intuitivo, no tengo pruebas de eso, pero creería yo que eso ha sucedido. También debemos preguntarnos, y un poco retomando lo que también han dicho Sergio y Sebastián, qué tanto la desigualdad social que se vive en Chile influyen en esta insatisfacción con la democracia y con esta insatisfacción con el sistema político, y si es deber de los estados el intentar remediarla. Consideremos que Chile, ¿no es cierto?, de acuerdo al Banco Mundial, tiene un coeficiente de Gini de 0,418. Y que las mismas Naciones Unidas han señalado que cuando hay un índice de Gini que supera el 0,40 ya es alarmante. Porque, ¿qué nos indica? Nos indica una enorme polarización, que es la que vemos en el tema de la tolerancia, ¿no es cierto? Una enorme polarización y también, evidentemente, en un caldo de cultivo para el descontento y las movilizaciones sociales. Así, en definitiva, no sé si es que realmente una nueva constitución en Chile va a ser la panacea que solucione todos sus problemas, pero lo que sí es evidente es que es necesario hacer algo para corregir de alguna forma esos altísimos niveles de desigualdad que se viven en Chile y que incidan en una mejora, a su vez, de los indicadores de satisfacción con la democracia, con el sistema político y con la tolerancia. Porque más allá de qué constitución tengamos, si es que eso no se considera, la democracia chilena podría estar en grave riesgo. Y con eso concluyo. Gracias, Dayan. Muchas gracias a todos los ponentes. En este momento contamos con las preguntas por parte del público. Esta fue dirigida para los tres, entonces empezaremos con Arturo, luego con Sebastián Alwin y luego con Sergio Grez. Entonces, Sebastián Vargas nos pregunta, ¿por qué en Chile una mayoría de personas no está de acuerdo en adherirse al Acuerdo Transpacífico TPP 1111 y en las manifestaciones este ha sido un tema muy determinante para los chilenos, según Sebastián? Bueno, yo la verdad les dejaría la respuesta a Sebastián y a Sergio, ¿no? Que creo que están más al tanto de por qué esta oposición a la firma de este acuerdo, ¿no? Continuamos contigo, Sebastián, por favor. Perfecto. A ver, Chile tiene una amplia experiencia de tratados de libre comercio. Yo creo que eso es el contexto general, ¿ya?
el modelo económico chileno a gran escala está basada en su capacidad de negociar condiciones favorables para exportar los recursos naturales que exporta, agrícolas o mineros, lo que sea, y a su vez también importar en condiciones favorables productos manufacturados, tecnologías, etc. Eso es algo, digamos, esencial del modelo chileno. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con ese modelo? Es que los tratados internacionales y el TPP-11 es probablemente uno de los más ambiciosos en este sentido en particular. Las grandes potencias económicas mundiales, digamos, buscan asegurar condiciones favorables para los inversionistas que se van a instalar, en este caso, en suelo chileno. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones más favorables, más importantes? Porque aquí hay mucho detalle, ¿no? En cada uno de los áreas de la economía. Pero piensen ustedes, por ejemplo, en lo que significan impuestos y propiedad. Propiedad básicamente es la eventualidad de una expropiación, ¿no? Disfrazada o directa, ¿no? Hay muchas formas de expropiación. Y los impuestos, que no son una forma de expropiación, pero es una forma en que el Estado ¿no? se apropia de parte de las utilidades, de las ganancias de esta empresa. Y lo que buscan estos tratados es que esos queden garantizados, esa regulación quede garantizada en el tratado y no por la legislación interna del país. Entonces es digámosle, una alienación de la soberanía nacional que le impide discutir estos asuntos y quedan radicados en la negociación de estos tratados. Entonces, de alguna manera, si el día de mañana se quisiera modificar la relación que se tiene con inversionistas acá, y las maneras en particular en que, por ejemplo, aquí estamos hablando también de patentar, por ejemplo, donde se patentan productos, quién tiene derechos sobre aquellos, ¿no? Por eso yo le decía que hay muchas áreas de la economía que intervienen, quizás Sergio lo maneja mejor que yo. Todo aquello ya no puede ser tratado por la política interna, porque queda finalmente protegido por un carácter de tratado internacional. Y por lo tanto es una alienación de soberanía. Y lo que pasa con el TPP-11 específicamente eso, es que ya es un intento muy intenso, muy extremo, de extirpar de la voluntad soberana nacional la posibilidad de decidir sobre ciertos asuntos de la economía. Es un tema que no manejo en detalle y por tanto no me atrevo a referirme más allá específicamente a este tratado, pero esa es la situación general de los tratados, de los TLC, los tratados de libre comercio, y en este caso, por lo que he leído básicamente del TPP-11, se trata de un caso muy, muy extremo. Lo dejo. Sergio. Muchas gracias, Sebastián. Entonces, Sergio, continuamos contigo. ¿Deseas que te repita la pregunta? No, está clara. Okay. Estoy de acuerdo con lo que plantea Sebastián Aylwin. Él ha enmarcado bien lo que ocurre en Chile con el TPP-11, con el rechazo a este tratado que fue propuesto por Estados Unidos, pero que el propio Estados Unidos abandonó, Trump más particularmente, y que dirigentes políticos chilenos, obcecadamente aferrados al modelo neoliberal, y me refiero a dirigentes políticos no solo de la derecha, sino del supuesto campo progresista representado por la Concertación, la expresidenta Bachelet, y muy particularmente su ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, trataron a toda costa de salvar y, si pudieran, si dependiese de ellos, resucitar. Porque, tal como planteaba Sebastián,
este tipo de tratados, y en particular este que es muy leonino, significan un cercenamiento brutal de soberanía de los estados firmantes, sobre todo de los estados más débiles, como es el caso nuestro, respecto de las normativas internacionales que establecen estos tratados. A los ejemplos que puso Sebastián, quiero agregar uno más. En Chile no tenemos un verdadero régimen de seguridad social, porque las administradoras de fondos de pensiones de triste memoria, las AFP, que siguen funcionando hasta el día de hoy, no son un sistema de seguridad social, sino simplemente un sistema de seguros privados en los que los capitales, aunque teóricamente se supone pertenecen a nosotros, los cotizantes, en realidad están puestos al servicio de la acumulación capitalista neoliberal y pertenecen, de facto, a grandes empresas y en particular a transnacionales, la mayoría de ellas norteamericanas o extranjeras. Pues bien, esto es interesante porque aquí vemos cómo se relacionan las trabas, las cortapisas de este proceso constituyente amañado y regulado por uno de los poderes constituidos y las posibilidades de cambio en la perspectiva de estos tratados de libre comercio y del TPP-11 en particular. Si la Convención Constitucional, un nuevo sistema político, una nueva correlación de fuerzas políticas, una nueva constitución, quisiera establecer de manera concreta y no puramente retórica un sistema de seguridad social, de pensiones, para ser más preciso, justo, solidario, de reparto, como es lo que ha venido sosteniendo el movimiento social con notable persistencia desde hace bastantes años, se encontraría con que este tipo de tratados, y en particular el TPP-11, lo haría imposible, puesto que los intereses, los grandes intereses que serían afectados, invocarían inmediatamente este tipo de tratados para oponerse al menor cambio en el sentido deseado por la soberanía. Es decir, aquí hay un tema de soberanía nacional que es puesto en cuestión por este tipo de tratados. Agrego que Chile debe ser uno de los países del mundo que más tratados comerciales y de libre comercio ha firmado. Se acercan a 30, no tengo la cifra exacta. Es el país que más probablemente ha abierto su economía a estos flujos internacionales, estas pulsiones neoliberales que vienen desde distintas partes del planeta. Y eso es lo que explica el gran descontento y la protesta social contra estos tratados. Me tomo 20 segundos más para responder algo que nos preguntaba Arturo. ¿La nueva constitución es la panacea? No, no es la panacea universal. La nueva constitución no va a solucionar los tremendos problemas de desigualdad de la noche a la mañana. Por sí sola no basta, porque además de la constitución de Pinochet, tenemos leyes orgánicas constitucionales y leyes ordinarias que son parte de este entramado neoliberal. No es solo la constitución, porque además, generalmente las constituciones proclaman grandes principios. Nosotros necesitamos leyes precisas que aterricen esos grandes principios. Lo que quiere decir que la lucha social y política en Chile va a seguir siendo muy intensa en los próximos años, sin considerar las trabas que existen para un cambio efectivo de constitución. Y si acaso, también lo que preguntaba Arturo, ¿qué tanto pesa en el descontento social la desigualdad? Yo diría que es lo que más pesa.
no solo por la distribución de riqueza reflejada en un índice como el de Gini, sino por una serie de prácticas políticas, de corrupciones, de forma viciosa de funcionamiento de nuestro sistema político que acentúan la desigualdad. Los altísimos sueldos de los parlamentarios, entre los más altos del planeta, todas las corrupciones, escándalos financieros y de todo tipo de la clase empresarial y de la casta política, que son otras tantas muestras de desigualdad, son lo que ha alimentado y finalmente probablemente fue el factor más importante que produjo este gran incendio, este gran estallido de 2019 y que se perpetúa con flujos, avances y retrocesos hasta nuestros días. Muchas gracias, Sergio, por esa explicación y por sus diferentes respuestas. Teniendo en consideración el contexto social que se vivía en Latinoamérica con el levantamiento de varios movimientos sociales, lo sucedido tanto en Ecuador, por ejemplo, con el paro nacional que hubo en el 2019 y en Chile con el estallido social, ¿podríamos decir que son eventos asociados en contra de un sistema neoliberal decadente o se puede considerar como eventos aislados? Esta pregunta la hace María Fe Badejo para Arturo Moscoso. Bueno, a mí en general no me gusta involucrar demasiado el tema ideológico en relación a las medidas económicas, ¿no? Porque además tenemos que, por ejemplo, en Chile, la receta neoliberal se aplicó sin cortapisas, ¿no? Gracias a la dictadura de Pinochet. Pero en Ecuador eso no pasó. En Ecuador ese es un mito que nos han vendido si uno se pone a hacer un análisis de los datos económicos. La aplicación del neoliberalismo en el Ecuador fue incipiente. Entonces, yo creo que más responde de todo, aunque está relacionado con cómo se manejó la economía, creo que responde más a una crisis general económica por la depreciación de los commodities y la crisis en Estados Unidos que nos golpeó, etcétera, etcétera, que generaron una crisis de la que Latinoamérica no se ha recuperado, toda Latinoamérica no se ha recuperado, y que ha incidido en lo que hemos hablado los tres aquí, que es los índices de desigualdad en general en Latinoamérica, que son muy, muy altos, ¿no? Y muy marcados. Y la desigualdad, como bien señalaba Sergio, no implica solo desigualdad económica, sino desigualdad de influencia en las decisiones políticas. Y eso también hay que considerarlo. Entonces, pero a lo que voy es que no nos agarremos como quien dice, de la vieja confiable que es el neoliberalismo, ¿no? Yo creo que hay más factores adicionales a estas recetas económicas que han incidido en la profunda crisis social que se vive en estos momentos en el continente, ¿no? Listo, muchas gracias, Arturo. Cerramos con la última pregunta por parte de María Belén Grijalva, que igual les pregunta a los tres ponentes que debido a la brecha de desigualdad existente en Chile, ¿es posible que esté sucediendo un apartheid socioeconómico en el país? Comenzamos contigo, Sebastián Alwin, por favor. Yo continuaría con lo que comentaron Arturo y Sergio respecto de que la desigualdad no es solamente un fenómeno económico. Eso en Chile, voy a hablar de la experiencia simplemente que conozco, creo que es muy evidente de que también son desigualdades que cruzan lo cultural, las perspectivas del mundo. De alguna manera son sociedades hoy día que son muy distintas de las de hace 60 años, quizás donde existían unidades colectivas, la clase obrera, los profesionales, los trabajadores del Estado, eran básicamente unidades colectivas que mantenían cierto grado de integración entre ellas. En Chile se quiso adoptar, construir, digamos, una subjetividad
extremadamente individualista, que además estuvo de la mano de una planificación urbana, si uno se quiere ir a la cosa ya del apartheid un poco más clásico, que es una idea geográfica, digamos, una planificación urbana y una política de vivienda en la cual a todas las personas, lo voy a decir de otra manera, se le dio tal importancia al mercado del suelo y a la generación de indicadores sobre el mercado del suelo y qué cosas determinan que el suelo vale X o Y, que hizo que finalmente el mercado, con su supuesta espontaneidad, expulsara a las personas que vivían en suelos, que estaban ubicados en suelos que ahora eran considerados valiosos, los ubicó en las periferias de las ciudades, sin acceso a los servicios, sin acceso a transporte público, lejos del centro, donde ocurre la mayor parte de la vida pública de las ciudades, y de alguna manera se produjo una especie de mercado y de concepción de la ciudadanía, en la cual las personas estaban determinadas no solamente socioeconómicamente por donde vivían, o sea, es decir, tú en Santiago de Chile, por ejemplo, si una persona vive en determinado barrio, tú puedes saber más o menos cuánto gana esa persona, eso es más o menos aproximable. Pero además no solamente puedes saber eso, sino que puedes saber más o menos a qué universidad va a asistir, porque existen diferentes tipos de universidades, ¿no? Y eso no solamente por una cosa económica, sino incluso por el tipo de educación y las capacidades y las oportunidades que esa persona va a tener, qué tipo de profesiones. Entonces, básicamente el mercado llega a un nivel de inserción en la vida de las personas, en un régimen capitalista neoliberal extremo como el que tenemos nosotros, en donde prácticamente la predestinación, el hecho de que la persona tiene una vida por delante prefabricada, a diferencia de los regímenes totalitarios, en donde era quizá el Estado el que determinaba qué iba a ser una persona, aquí pareciera que nadie lo determina, sino que es la simple ejercicio de las fuerzas del mercado, pero tiene la misma capacidad predictiva respecto de qué va a ocurrir con una persona. Y eso es dramático. No, o sea, es dramático porque tú lo puedes medir, lo puedes explicar, puedes hacer seminarios, cuantificarlo y hablar al respecto. Entonces, sí, vivimos un tipo de apartheid que tiene un componente geográfico, pero y hay muchas personas que lo estudian, no es una cosa mía, no hay que limitarse a estudiarlo en términos tampoco geográficos, es abiertamente ya aspectos a cualidades del ser humano que exceden el hecho simplemente de en qué barrio se vive. Muchas gracias, Sebastián. Y continuamos contigo, Sergio. El término apartheid socioeconómico me parece bien ilustrativo, bastante ilustrativo. Si nos referimos a la separación socioespacial por estratos sociales al interior de las ciudades, este es un fenómeno muy antiguo, no es un fenómeno propio del neoliberalismo, es un fenómeno propio de las sociedades capitalistas, de las sociedades industriales. En las ciudades del antiguo régimen, de las sociedades señoriales, semifeudales, premodernas, no existía esta separación socioespacial por estratos o clases sociales. En las ciudades medievales o de los tiempos modernos, coexistían en un casco urbano relativamente pequeño en todo caso, comparado con lo que son las gigantescas urbes actuales, plebeyos y nobles, ricos y pobres, vivían más o menos en los mismos barrios. La separación espacial por clase se empieza a producir a partir de la revolución industrial o de la industrialización en aquellos países que no conocimos
una verdadera revolución industrial, sino simplemente una industrialización a la cola de las principales potencias capitalistas del mundo. Es ahí cuando se empieza a producir esta separación. Y es por eso que mucho antes del neoliberalismo teníamos este fenómeno presente en Chile, desde el siglo XIX. Es por eso que mucho antes de las reformas neoliberales de la señora Thatcher existía claramente diferenciado un este de un oeste londinense y así sucesivamente. El neoliberalismo evidentemente agrava este fenómeno. Pero, y coincido con Sebastián, esto no es puramente geográfico, espacial. Este apartheid se manifiesta en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida social, política, económica y cultural, puesto que la desigualdad económica va estrechamente relacionada con la desigualdad educacional y cultural y también política. Por ejemplo, en el plano político, un fenómeno que pareciera ser que a muy poca gente le llama la atención o le preocupa, es que los trabajadores, me refiero a los trabajadores manuales, los pobres en general, prácticamente no militan en partidos políticos, como sí lo hicieron durante mucho tiempo en Chile, por lo menos hasta el golpe de Estado. Si uno hiciera un estudio de clase de la militancia o de la pertenencia, así sea meramente formal, porque los partidos políticos hoy día son meras máquinas electorales que juntan firmas ante el servicio electoral para legalizarse y después no tienen prácticamente vínculos orgánicos alguno con sus militantes, salvo en las cúpulas dirigentes. Y eso se da en los partidos de centro, de izquierda y de derecha, en unos más, en otros menos. Si uno pudiera tener acceso a estudios de este tipo, estoy convencido de que no se encontrarían obreros, de que no se encontrarían campesinos, de que no se encontrarían pobladores, de que no se encontrarían vendedores y vendedoras ambulantes y así sucesivamente. La clase trabajadora no milita en los partidos políticos. Y esto es un problema grave, porque quiere decir que están absolutamente excluidos de cualquier participación política regular, así sea meramente formal, así consista en que la dirigencia le consulte de vez en cuando su parecer a la base partidaria. Simplemente porque, reitero, los partidos políticos prácticamente no tienen base electoral popular, lo que es no, perdón, electoral, base militante popular, lo que es otro ejemplo más de esta tremenda segregación que se da en todos los planos. Muchas gracias, Sergio, por tu explicación nuevamente y por explicarnos sobre todo lo del apartheid desde sus orígenes. Terminamos contigo, Arturo, por favor. Bueno, yo me voy a permitir discrepar un poco con Sergio aquí. Yo no creo que esta desigualdad que ha originado una suerte de apartheid económico, que en el caso de Santiago, yo no, como digo, yo no conozco a fondo la realidad chilena, pero veíamos algunos gráficos cuando fue el tema de la consulta sobre la posibilidad de ir a una asamblea constituyente, pues había una diferencia clara entre barrios que se oponían y barrios que, en donde había ganado, mejor dicho, la oposición a ir a una constituyente y en donde pues ganó el sí a una constituyente, y comparados además con la campaña o con los resultados electorales del sí y el no de la constitución pinochetista, ¿no? Y vemos ahí que los barrios más
de gente más acomodada son los que se oponen más a esta suerte de modificaciones, ¿no? Entonces, creo que es un indicador claro de la desigualdad que se vive, pero yo no creo que la desigualdad sea un producto del capitalismo. Más bien yo defiendo la idea de que el capitalismo ha producido un beneficio en general a la mayoría de la población. El problema es que cuando esto se ve permeado por otros factores como son la corrupción, el mal manejo de fondos públicos, el amiguismo, etcétera, etcétera, que van haciendo a las sociedades, convirtiendo a las sociedades en menos igualitarias. Y esto lo vemos mucho en los países, por ejemplo, en los países europeos, en donde tenemos sociedades muy igualitarias, pese a que son sistemas capitalistas. Entonces creo que no hay realmente una relación causal entre capitalismo y desigualdad, ¿no? Yo creo que hay otros factores también que inciden en esa desigualdad. No creo yo que perseguir al capitalismo sea la solución para solucionar la desigualdad. Gracias, Dayan. Muchas gracias, Arturo. Bueno, en nombre del comité editorial del Outsider, queremos agradecerles por su apoyo, participación y sobre todo colaboración brindado a estos tipos de eventos y espacios de diálogo y de creación. Entonces agradecemos a Sergio Grez, a Sebastián Alvin, que nos acompañan desde Chile, y a Arturo Moscoso, que también es académico de nuestra universidad. Para nosotros fue realmente un honor contar con su presencia, y finalmente a los asistentes les pedimos que estén atentos a los próximos eventos de la revista y les agradecemos por su participación y compañía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Adiós. Chao, adiós. Adiós.